persigue, o han visto la sombra que persigue a otros. Esto es muy patente cuando una persona todavía no ha sido liberada de esa protección, entre comillas, que le ha dado las tinieblas, que le ha puesto de esa sombra. A donde va esa sombra le persigue, pero no solo le persigue, sino que además esa sombra hace como un bloqueo en la persona, un estorbo, una oposición. Bendiciones, amados, ¿cómo están? Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de las coberturas puestas por hechicería, de las sombras de cobertura. Porque Dios me hablaba acerca de estas sombras que aparecen muchas veces para entorpecer cosas de la persona, de la vida de la persona, es decir, vivencias que tiene. Así como Dios dice en su palabra que Él nos ampara bajo la sombra de sus alas. La sombra en la Biblia muchas veces cuando se menciona la sombra representa un amparo, una cobertura. Ahora, ¿qué pasa cuando hay personas que están bajo una sombra que no es la de Dios? Eso significa y representa una cobertura de las tinieblas y es una protección que se le puso a esa persona. Quizás se la pusieron sus padres cuando nació, sus abuelos, sus antepasados, o tal vez se la pusieron en su vida a modo de cobertura por medio de hechicería, es decir, alguien que haya hecho un hechizo a esa persona. Me explico. Quiero que leamos algunos versículos. Por ejemplo, Ezequiel 31:6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Cuando Dios se refiere a un principado, a una entidad de las tinieblas, se está refiriendo a una cobertura. Por eso dice, muchas naciones habitaban bajo la sombra de este principado que menciona Ezequiel. Ahora, esa sombra que él está diciendo es como una protección que da, entre comillas, el mundo de las tinieblas a una persona, pero no, en realidad no es una protección, por eso digo entre comillas, porque esa persona, al no estar bajo la sombra del Omnipotente, como dice la Biblia, entonces el enemigo pone una sombra que esa sombra le persiga. Es decir, a donde va, esa sombra va detrás de esa persona. Esto es muy fuerte, amado, lo que le estoy diciendo. Pero incluso hay personas que han visto esa sombra que los persigue o han visto la sombra que persigue a otros. Esto es muy patente cuando una persona todavía no ha sido liberada de esa protección, entre comillas, que le ha dado las tinieblas, que le ha puesto de esa sombra. A donde va esa sombra le persigue, pero no solo le persigue, sino que además esa sombra hace como un bloqueo en la persona, un estorbo, una oposición en lo que está haciendo, ya sea que esté trabajando, ya sea que esté interactuando con otros, que esté conversando, que esté comunicando algo. Esa sombra está encargada de bloquear, de anular lo que esa persona intenta lograr. Job en algún momento supo mencionarla cuando estaba pasando temas muy difíciles que todos conocemos la historia de Job, y habló de esa sombra como una sombra de muerte. Por ejemplo, en Job capítulo 10, en Job capítulo 10, 22, como una sombra de muerte y sin orden. Esa sombra que Job veía
Y en capítulo 8, versículo 9, dice que los días se veían como con una sombra. Lo que Job está describiendo, por lo que él estaba pasando, él estaba viendo que esa sombra lo perseguía. Y a todos lados donde él miraba, donde sea que él mirara, veía esa sombra que él le describía una sombra de muerte y sin orden, decía. Es decir, algo que estaba allí bloqueando, de alguna manera poniendo velos, estorbando la vida de las personas. Dios me mostraba que esta sombra no solo persigue a aquel que no ha sido libre en Cristo, sino que además es como su verdugo. Es como en el mundo se diría como un karma, pero eso son palabras que usa el mundo, pero tiene que ver con algo que está siempre hostigando, que está siempre molestando a la persona, pero además está poniendo un estorbo a su vida, un bloqueo. ¿Para qué? Para que la persona no pueda comunicarse bien con los otros, para que no pueda funcionar en ninguna relación de pareja, para que no pueda funcionar en ninguna relación de amistad, para que no pueda funcionar en ningún trabajo, en ningún lugar. ¿Me explico? Esto es muy fuerte. Vamos a leer algunos versículos más. Job 24:17, porque la mañana es para ellos como sombra de muerte, y terrores de sombra los toman. ¿Por qué terrores de sombra los toman? Una de estas cosas, una de las características de esta sombra que persigue a algunas personas es el terror, el miedo, ¿no? Y cuando dice los toman es porque literalmente es así. Este espíritu toma a la persona para envolverla en una cubierta de miedo. Por eso hay personas que viven con temor, con terror de lo que les pueda pasar o del futuro o de todo lo que está a su alrededor. Ese terror los invade porque este espíritu literalmente toma sus vidas. Fíjense que cuando en la Biblia habla de sombra, Dios muchas veces se refiere a la sombra como su protección. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el que está bajo la sombra del Omnipotente, Dios cuando menciona sombra, en la Biblia muchas veces lo menciona para describir una cobertura. Por ejemplo, Marcos 9:7, que dice, vino una nube, hizo sombra, y desde la nube, y desde esa sombra, una voz decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ven cómo Dios acá se presenta como una protección, una sombra que está sobre Jesús. Es decir, cuando en la Biblia muchas veces se menciona la sombra de parte de Dios, es la cobertura. Ahora, cuando es de la sombra de muerte, cuando es la sombra de las tinieblas, es una cobertura de muerte, es una cobertura. Cuando hablamos de muerte no nos referimos solo a muerte física, nos referimos a muerte espiritual, a muerte en todas las áreas. Por eso cuando Cristo viene, ¿qué es lo que trae? Él trae vida, ¿no? Él trae vida a todas las áreas que estaban muertas, que las tinieblas habían paralizado, ¿me explico? Vamos a orar, porque Dios me mostraba muchas personas bajo esta cobertura. El Salmo 44:19 dice, hay un lugar de chacales que los cubre con sombra de muerte. Esa cobertura de sombra de muerte es el lugar de los chacales donde muchas personas están, regiones de cautividad donde constantemente son atacados por estos espíritus que traen bloqueos,
que traen oposición a sus vidas. Yo quiero que tú seas libre. Vamos a orar en este momento y que el Espíritu Santo nos dirija. Espíritu Santo, dirígenos en esta oración. Sopla sobre cada persona que se une a esta oración. Y Padre, venimos ante tu presencia en esta hora, Padre amado, a pedirte que nos hagas libres de toda región de chacales, de toda cautividad donde el enemigo nos tenga atrapados, Señor. Oh Padre, en esta hora dile en voz alta, pido perdón por mí, por mis antepasados. Si ellos han buscado protección y cobertura en los ídolos, en el ocultismo, yo renuncio a todas estas coberturas en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, perdón por ellos y por mí. Te pido que me libres de toda iniquidad, de toda cubierta de sombra de muerte que aún esté en mi generación. Yo renuncio a estas cubiertas, renuncio a toda sombra perseguidora que ha estado aún permaneciendo en mi linaje. En el nombre de Jesús la llevo a los pies de la cruz de Cristo y pido la liberación, Señor, para mí y para mi generación. Gracias, Padre Santo. Vamos con los ángeles de Dios y nos cubrimos con la sangre de Cristo y vamos a romper y deshacer las coberturas de las tinieblas, las sombras de muerte, toda sombra que persigue nuestra vida y nuestra familia. Ahora los ángeles de Dios la atan, encadenan y la llevan presa, cautiva, al abismo sin retorno, en el nombre de Jesús. Vamos ahora y desde mi lugar celestial ato la venganza en el nombre de Jesús. Y vamos con los ángeles de Dios a romper las cárceles espirituales, cárceles de soledad, cárceles de chacales, donde el enemigo ha puesto el enemigo estorbo y espíritus para causar oposición. Son atados, encadenados, ahora llevados presos bajo los pies de Jesucristo. Y ahora en el nombre de Jesús, sales de toda prisión, de toda cárcel de sombra de muerte en el nombre de Jesús. Ahora esa sombra que te persigue, que ha perseguido a tu generación, queda desautorizada, queda sin poder, es atada, encadenada y los ángeles de Dios la llevan directamente al abismo, sometida bajo el estrado de Jesucristo. En el nombre de Jesús quedan inoperantes y sin poder cualquier espíritu y todos los espíritus que hayan sido puestos por enemigo a modo de cobertura, que hayan sido puestos por emisario de las tinieblas, por el mundo de las tinieblas, a modo de cobertura sobre tu vida y de sombra. Ahora en el nombre de Jesús son atados, encadenados y llevados cautivos bajo los pies de Cristo. Quedan destituidos de la tarea que el enemigo les había puesto en el nombre de Jesús. Respira hondo, suelta el aire de a poco. Hay personas que están sintiendo ahora un calor, un fuego, incluso picazón en el cuerpo, un mareo, dolor de cabeza. Respira hondo, suelta el aire de a poco. Mientras tú respiras hondo, declaro que eres liberado en este momento. Activo los ángeles de liberación y guerra desde mi lugar celestial en este momento, en el nombre de Jesús, para que te saquen de toda cautividad, para que te liberen en este momento, quiten toda cobertura puesta por el mundo de las tinieblas, te hagan libre en esta hora en el nombre de Jesús. Tose y saca la saliva. Mientras tú respiras hondo, toses y sacas la saliva. Eres liberado de coberturas de muerte, eres liberado de sombras de muerte, de toda cobertura espiritual satánica. Eres liberado ahora en el nombre de Jesús. Respira profundo. Cualquier espíritu que ha subido a la cabeza ahora y que esté causando dolor de cabeza, ordeno se vaya fuera al abismo ahora, en el nombre de Jesús. Los ángeles de liberación están ahora asistiéndote en este momento. Y mientras tú respiras hondo, sacas la saliva, eres liberado de toda maldición, de todo bloqueo, toda oposición que estaba en tu vida, impidiéndote relacionarte con otros, lo que estaba impidiendo que pudieras ejercer profesión, negocios,
lo que sea que estaba bloqueando tu avance, ahora es quitado en el nombre de Jesús por el fuego de Dios. Recibe la liberación ahora. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Hasta aquí llego. Por ahora nos vemos en el próximo video. Escríbame por favor al mail maleadonai@gmail.com. Cuéntenme sus testimonios de liberación o escriban al WhatsApp que está ahí fijo para apoyar este ministerio con su semilla de fe, diezmo y ofrenda. Gracias a todos los que nos apoyan. Sin ustedes no podríamos seguir. Gracias por el apoyo. Les mando un abrazo, mis amados. Hasta la próxima.